Capítulo 16. Había pasado algún tiempo desde que se había sentido así. Cuando había cazado al rey sabio, había sentido una fiebre similar, pero este nuevo desarrollo era algo completamente distinto. Podía sentir la tensión aumentando en sus nervios, y erizar su piel, que, por el momento, era humana, y hacer que la emoción recorriera todo su ser. En cierto modo, fue como la acumulación de anticipación antes del sexo. El patrocinio de las lunas rojas ha aumentado una vez más, Ain-sama, dijo Shaltear por mensaje. Y los primeros aventureros que pagamos para difundir la noticia han confirmado que lo han hecho. Tanto en el Imperio Bard como en el Reino de Restice. Ninja y Dee también han confirmado esa inteligencia, dijo Albedo desde su lado. El gremio de aventureros también ha expresado su preocupación por esto y ha planeado enviar un representante. Deberíamos hacer algo al respecto, mi señor. Sintiéndose abrumado por los constantes informes, Ainz dijo. Está bien, Shaltear, sigan con el buen trabajo, y les hablaré nuevamente para el próximo informe. Gracias. Lord Ainz. Terminó la llamada, luego se volvió hacia Albedo. Dígale a nuestro grupo en Bard que espere y continúe con sus órdenes actuales. Sí, mi señor. Nazarik ha sido preparado. Albedo lo miró con sorpresa, antes de asentir dubitativo. Ese sí, como usted ordenó, Demiurge ha informado que todo el personal esencial ha sido retirado de sus deberes externos en preparación para un asalto a gran escala. ¿Están listos para sus órdenes, Lord Ainz? Bien, retumbó Ainz. Se volvió para mirar fuera del carruaje. Le resultaba difícil ocultar sus emociones, particularmente de Albedo, que estaba justo a su lado. Descubrió que su cuerpo de doppelganger en este nuevo mundo tenía formas visibles de mostrar que estaba atrapado por una fuerte oleada de emoción. Su cuerpo se ondularía de forma antinatural, como si su piel fuera una superficie de agua alterada. No parecía afectar sus capacidades como doppelganger, pero no quería arriesgar la oportunidad. Estudió sus características y pasó el resto del viaje en carruaje hojeando las muchas combinaciones de transformaciones que había probado y acumulado durante todo su tiempo aquí. Las noticias de Solution Epsilon y Sebastian sobre criaturas secretas que se encontraban al acecho justo debajo de la propiedad dada a la primera despertaron muchas sospechas de Ainz, al principio. Olía a algún tipo de trampa, como si hubiera algún tipo de jugador detrás de él, probando la preparación y el poder de Nazarik, todo sin su conocimiento. Normalmente lo habría enfurecido y asustado, pero sabía que no podía dejarlo todo, retirarse a Nazarik y cerrar la entrada. Ya no. Tendría que probar este nuevo elemento a cambio. Investigaría sus profundidades, descubriría sus secretos y determinaría su posible amenaza para Nazarik. Y si realmente fuera un jugador, entonces haría cualquier cosa y todo lo que estuviera en su poder para derrotarlo, porque ahora tenía una responsabilidad con Nazarik y sus habitantes. Por otro lado, si realmente era algo relacionado con este nuevo mundo, eso haría las cosas aún más interesantes. Todavía necesitaba ser cauteloso, por supuesto, ya que sería una tontería enfrentar incluso a las fuerzas más pequeñas o más débiles de Nazarik contra una amenaza desconocida. Enfrentar este tipo de desafío fue la mayor emoción, sin mencionar la posibilidad de adquirir algo útil después de su victoria. Un tesoro de tesoros, tal vez, o una gran cantidad de conocimiento. Ainz no podía esperar. Ain-sama, HN. Agitado por sus pensamientos, apenas pudo darse cuenta de que Albedo había presionado su cálido y suave cuerpo contra el suyo. El disfraz de Amelia se había roto parcialmente, revelando la cara de la hermosa supervisora, con piel pálida, blanca como la leche, cabello negro y cuernos y todo. Una expresión de preocupación estaba grabada en su rostro. ¿Pasa algo, mi amor? Puedo sentir que estás muy distraído. ¿Tiene algo que ver con el proyecto de Shaltear? Él sonrió detrás de su timón y sacudió la cabeza. No, simplemente estoy perdido en mis pensamientos, Albedo. Aunque te agradezco por mostrar preocupación, pero no es nada de qué preocuparse. Se sentía mal por preocuparse de manera subordinada, ya que eso significaría que no estaba haciendo su trabajo como Lorais lo suficientemente bien. Así que pensando, él extendió la mano para ahuecar las mejillas del supervisor, frotando su rostro.
Albedo jadeó, antes de que ella empujara sus mejillas contra su palma, casi como las de un gato. Incluso hizo un ronroneo similar al de un gato, aunque eso podría haber sido solo su imaginación. Ella sacudió la cabeza, haciendo que el disfraz se disipara por completo. Mientras él miraba, desconcertado, el supervisor comenzó a tirar de su ropa, luego se movió para posicionarse entre sus piernas. ¿Qué estás haciendo? Pensé que nos divertiríamos un poco antes de llegar a la ciudad, dijo, sonriendo con picardía. Pequeña descarada. ¿Estás tratando de chuparme antes de que Solution pueda? Los dos se dirigían a Cuvern, la propiedad que el reino le había otorgado a Solution en su apariencia de hermana de Momón, Lady Vanessa. Como Sebastián había indicado en sus informes separados a Demiurge, la criada de las Pléyades había demostrado un notable dominio del subterfugio y, por lo tanto, debía ser recompensada. Por supuesto, Solution Epsilon ya había indicado cuál sería su recompensa hace mucho tiempo. Por lo tanto, Ainz tuvo que obligarla, como lo hizo por su hermana Nave. ¿Sería realmente algo tan malo, mi amor?, dijo ella, sus ojos revoloteando. Él ladeó la cabeza. Entonces, incluso después de acordar mucho antes, ¿todavía tienes algunas reservas, eh? Albedo hizo un puchero. No hay mujer que no se vuelva posesiva con su hombre. Por otra parte, cualquier mujer estaría orgullosa de compartir su magnificencia, mi señor, siempre que siga siendo la primera en su corazón. Estos son los pensamientos que mi corazón entretiene, cada segundo de cada día. Uno veo. Él le dio unas palmaditas en la cabeza, mientras su boca se cerró firmemente alrededor de la punta bulbosa de su erección humana. Me alegra recibir tu amor. Lo que lo sorprendió primero fue la multitud que existía allí, en el camino que conducía a la mansión de Solution. Al ver que él y Albedo estaban aquí en su función de aventureros de nivel adamantita, no podía simplemente ordenarle al minión disfrazado que corriera justo sobre los humanos. Por lo tanto, tuvo que detenerse y luego asomarse, llamando la atención de la ruidosa reunión. «Quédate aquí, Albedo», ordenó. «Y vigilar». Era una precaución menor, asegurar un vuelo rápido si algo salía mal aquí. A una señal suya, Albedo ordenaría al súbdito de Nazarit que revelara la invisibilidad que mantenía a los comedores de almas tirando del carruaje. ¿Quién es ese? ¿Un aventurero? Muy pronto. Es peor de lo que pensábamos. Perplejo por los rostros temerosos y ansiosos que lo rodeaban, Ainz caminó hacia adelante con inteligencia, sus brazos levantados para mostrar no agresión. Saludos, ciudadanos. Soy Momón, un aventurero que viene a visitar a Lady Vanessa, que se supone que vive aquí. Miró a su alrededor, evaluando sus reacciones hacia él. ¿Hay problemas? ¿Ha sucedido algo? Han sido noticias oscuras y noticias oscuras en marcha, maestro aventurero, dijo uno de los hombres. Criaturas oscuras de las profundidades de la tierra vienen a cazar nuestras almas, mientras que su señoría no hace nada al respecto. Escupió al suelo. Oí, eso no es cierto, ¿no viste ese otro grupo de aventureros que vino aquí? Sí, esas damas. Lo siento, se aventuró Ainz. ¿Pero mencionaste a otros aventureros? No sabemos sus nombres, fue la respuesta. Pero esta mañana subieron por el camino, igual que usted, buen señor, y luego entraron en la mansión. Muy afortunados, bendigan a los dioses, que vinieron, o todos nos habríamos desesperado por ser presa. Para las malditas bestias. Eso fue extraño. Ni Solution Epsilon ni Sebas habían informado algo así, lo que lo hacía aún más inusual. Ya veo. Bueno, entonces pasemos hacia la mansión. Necesito hablar con Lady Vanessa. Después de muchas quejas, el grupo de plebeyos caminó hacia un lado, liberando el camino para el carruaje. Estoy muy agradecido con ustedes, buenos ciudadanos, dijo Ainz, antes de darse la vuelta para volver a entrar en el carruaje. ¿Has probado? Estoy contactando a Solution Epsilon ahora, dijo Albedo rápidamente. Había escuchado el intercambio, como él había esperado que lo hiciera. Ainz asintió, mientras el carruaje continuaba hacia adelante. Era desconcertante pensar que había otros aventureros que podrían haberse dado cuenta de los peligros ocultos de la finca.
En el peor de los casos, eran entrometidos que necesitaban ser expulsados de la finca antes de que ninguno de ellos descubriera la verdadera naturaleza de Solution o Sebas. Solución Epsilon, fue la voz de Albedo, mezclada con reproche. Ya estamos aquí, en tu propiedad. ¿Qué es esto que hemos escuchado de los aventureros aquí? ¿Por qué no nos has informado esto de inmediato? Ainz miró atentamente la cara de Albedo, la curiosidad ardiendo dentro de él. Luego se sorprendió cuando los ojos del supervisor se abrieron con sorpresa. Eso está confirmado. Después de una pausa, Albedo se volvió hacia él. Lorains, mis disculpas por llevar esta noticia, pero parece que el grupo que vino aquí, fue Blue Rose. ¿Rosa azul? Repitió, con un jadeo. Su mente corría, desbordando sus pensamientos. Miró por la ventana, donde la mansión se acercaba cada vez más. ¿Por qué iban a? ¿Qué están haciendo aquí? Dentro de la mansión, Solution Epsilon estaba allí, esperando, disfrazada en su forma habitual de Lady Vanessa. A su alrededor, Ainz podía sentir los diversos demonios de las sombras que habían sido asignados como su escolta, junto con los asesinos de los 8 bordes que había permitido que Demiurge se desplegara cuando le había pedido. ¿Qué llevas puesto? Preguntó primero, sus cejas se alzaron al verlo. En lugar de estar vestida con el atuendo de una mujer noble, como él pensaba que estaría, ahora llevaba una especie de armadura de batalla, de aspecto escamoso, con el color marrón oscuro. La armadura parecía lo suficientemente ligera como para que ella la usara, lo que lo hizo sospechar que era una especie de conjunto de cuero, similar a lo que le había dado a Yuki, el humano anteriormente conocido como Clementine. Atado a su cintura había varias fundas de daga. Este es el equipo de batalla que me recomendó Demiurge, Lorains, dijo Solution bruscamente. Me permite una mayor libertad de movimiento sin sacrificar el subterfugio que ha impuesto. Veo. Echó un vistazo superficial a los objetos y vio que en realidad eran cosas de bajo nivel. ¿Dónde encontró Demiurge esto? ¿Había tomado prestado del tesoro? En cualquier caso, esto no funcionaría. Aunque no dudaba de sus capacidades como uno criado por sus amigos, todavía era una protección deficiente para cualquier cosa que pudiera ser un peligro para ella, como esta misteriosa fuerza subterránea. Él prometió encontrar algo mucho más adecuado para ella, lo que le ofrecería mucha más protección y le permitiría engañar a los enemigos de Ainz. Mis más sinceras disculpas por esta situación, mi señor, continuó Solution. No tengo excusa. Pero afirmaré que fue Sebastián quien insistió en que los mantuviera aquí en lugar de expulsarlos de la mansión. Muy bien que no lo hiciste, comentó Albedo, su rostro frío y exigente. Solution miró al supervisor con los ojos entrecerrados. Lady Albedo. Blue Rose es, por ahora, temporalmente, un aliado, explicó Albedo. Hubiera sido comprensible que los hubieras tirado, pero a la larga no se habría visto bien para la fachada momón de Lorains, así como para la tuya. Los rumores habrían extendido tu actitud, otorgándote un cierto infamia en el reino. Esta infamia es lo último que debes desear si sigues las órdenes del señor Ainz. Luego se encogió de hombros y sonrió con un tinte cruel. Pero quizás esto fue demasiado para un principiante como tú. Al menos tenías a Sebas para guiarte, deberías estar agradecido con él de que no cometiste un error tan atroz. Al final, a Ainz le pareció que Solution simplemente se lanzaría sobre Albedo, pero cuando miró de nuevo, ella estaba tan inexpresiva como siempre. Después de que Albedo terminó, la criada se inclinó. Ciertamente. Fue mi inexperiencia lo que casi nos llevó a ese punto. Estoy agradecido por tus palabras de orientación. Sintiendo que Albedo estaba a punto de comenzar otra diatriba, Ainz intervino y dijo, ¿Dónde está Sebas? La expresión de Solution se iluminó cuando ella lo miró. Sebas estaba protegiendo la entrada al laberinto subterráneo cuando Blue Rose llegó y exigió que entraran. Como sintió que luchar contra ellos sería contrario a sus órdenes, Solution hizo una reverencia a Albedo, en cambio, se ofreció a escoltarlos, mientras pretendiendo no tener idea de todo el asunto. Los demonios de la sombra me han estado transmitiendo la información que Blue Rose me posee durante la última hora. ¿Cómo lo supieron? Ainz murmuró. Era uno de ellos. Evileye, supongo que la conoces, Lorains.
Sintió la presencia del subsuelo y convenció a los demás para que investigaran. A partir de ahora, lo están tomando con calma y están en el segundo momento. Nivel. Han encontrado e investigado las barreras mágicas, pero todavía no han hecho nada al respecto. HM. Esto hace que sea un poco más fácil encontrarlos a continuación. Albedo, nuestra historia permanece como siempre. Estamos sorprendidos por su presencia, y luego deberíamos insistir en traerlos de vuelta a la superficie. Use cualquier hechizo que desee. Tener más de la Kius. Él dudó, luego dijo. Y llama a Shaltear. Haz que regrese a Nazarit y conéctate con otros que puedan darle maná. Luego llama a Demiurge y haz que prepare a todos los lanzadores de magia más fuertes listos para atravesar la puerta. Cuando doy la señal, Shaltear los traerá aquí. Sí, Lorains, dijo Albedo, aunque parecía perpleja. No estaba seguro de que su dominio sobre el engaño y las ilusiones funcionaría en estas criaturas desconocidas, y por lo tanto tuvo que confiar en las artes más esotéricas y mundanas de los NPC de Nazarit para ayudarlo con cualquier cosa que no pudiera hacer, como derribar la barrera. Su metamorfosis más fuerte orientada a la magia ciertamente tenía hechizos que coincidirían con los de su viejo amigo Ulbertaya y Nodle, con una eficiencia del 80%, pero no sabría si tales hechizos serían útiles ahora. Por supuesto, no podía simplemente explorar e investigar mientras Blue Rose estaba aquí. Tenían que irse, por lo que él y Albedo tuvieron que rescatarlos, sin despertar más sus sospechas. Urgencia. Urgencia. Blanqueó la forma oscura del demonio sombra que emergió en medio de ellos. Una barrera se ha disuelto y nuestros enemigos han comenzado un ataque. Blue Rose ha sido emboscada. TCH. Ahora de todos los tiempos. Y Sebas también estaba con ellos. No tenía dudas de que el mayordomo sobreviviría, pero no actuaría sabiendo que revelaría sus capacidades a Blue Rose. Conociendo su profunda lealtad a las órdenes, actuaría como el mismo mayordomo que representaba, lo que significaba que no podía hacer nada para proteger a Blue Rose. Albedo, termina los preparativos, y luego sigue. El resto de ustedes, conmigo. Saltó a la acción y atravesó rápidamente los pasillos para llegar al sótano. Allí, vio que la escotilla que conducía hacia abajo había sido abierta, lo que le permitió descender a las profundidades oscuras. Era una pesadilla que solo uno de ellos había experimentado, e incluso entonces, era el deseo más desesperado de Evileye de no volver a experimentarlo nunca más. El enemigo tenía formas atrofiadas, figuras parecidas a humanoides retorcidas en temibles e inimaginables burlas de lo que era bueno, correcto y natural. No temían a las brujerías desterradoras de la Kius, ni les asustaba la mordedura de las cuchillas de los gemelos, ni los poderosos golpes de Gagaran. Solo su poderosa magia protectora los mantenía a salvo. Apartaban sus cuchillas oxidadas y dentadas, o frustraban sus mandíbulas macabras, cada una de ellas con dientes desiguales y afilados. Fue una derrota, desde el principio. Mantuvieron el ritmo, evitando a las criaturas mientras se aseguraban de que su formación nunca se rompiera, de que ninguno de ellos se sintiera abrumado y acorralado de repente. Sin embargo, no se podía negar que era una derrota. Una especie de derrota defensiva, y su único consuelo era que el área detrás de ellos no estaba llena de criaturas. También estaban trabajando para asegurarse de que el amable mayordomo anciano, que había eludido la orden de su amo y les permitió investigar estas profundidades, estaba adecuadamente protegido. Una parte cínica de la mente de Evileye pensó que si la situación llegaba a ser así, sería mejor sacrificar al anciano para asegurarse de que Blue Rose se salvara, pero sabía que incluso ella no podía soportar esa acción poco heroica, sin mencionar que la Kius lo haría. Nunca lo hagas. Ar. Esto es ridículo. Están malditos en todas partes. Gagaran gritó. Voy a necesitar un par de disparos más y vamos a seguir con este baile por mucho más tiempo. Su armadura estaba manchada de sangre y despojos. Evileye, ¿no puedes derrumbar el túnel?, preguntó la Kius. No querrás que haga eso, líder. Ella gritó de vuelta. En caso de que no lo sepas, no he trabajado como minero en toda mi vida. Podríamos colapsar todo sobre nuestras cabezas.
Incluso si llegamos a la salida, aún tendríamos que evitar que estas cosas se derramen al mundo exterior. Laquius continuó. Sebas señor, estaría dispuesto a correr e informar a su amante sobre la situación. Haga que pregunte y vea si hay alguna forma de sellar la entrada del sótano permanentemente. El viejo pareció dudar antes de asentir. Sí. Haré lo mejor que pueda. Se dio la vuelta y corrió, un poco más rápido de lo esperado. Líder, dijo tía. No mencionaste nada sobre nosotros saliendo de aquí. Silencio, hermana, dijo Tina. Evileye resistió el impulso de sonreír maniáticamente. Todos en Blue Rose parecían haber llegado a la misma conclusión en sus mentes. Aunque estaban trabajando para encontrar una solución, el resultado más posible aún se destacaba en sus mentes. Si ellos, un grupo de aventureros de nivel adamantita, no pudieran manejar esta amenaza, entonces gran parte de la humanidad afuera seguramente no podría hacerlo. Dejar escapar estas cosas, al menos sin alertar a los más fuertes de la humanidad, solo significaría innumerables muertes y tragedias en toda la Tierra, reflejando los eventos de la invasión del dios demonio hace mucho tiempo. Como Blue Rose, tenían una clara responsabilidad con la humanidad, sus vidas serían condenadas. Cortarían esto de raíz, sin importar el costo. No perderé la esperanza todavía, mis amigos. Dijo Laquius. Ella canalizó energía mágica en su espada, luego la descargó hacia afuera en una ola de luz que atravesó a varias criaturas, dividiéndolas por la mitad. Esta batalla aún no se ha perdido. Seguimos luchando, Blue Rose. ¿Sí? Gritaron al unísono. Aún no puedo morir, jode. Gagaran lloró. No hasta que haya visto a todos mis amigos desflorar de una forma u otra. Eso te incluye a ti, enano. Silencio, soquete. Y ni siquiera me estoy muriendo hasta que logre tener una buena y obscena tarde con Sir Momon. Gagaran continuó. A pesar de su sombría bravuconería, su batalla continuó sin que ninguno de ellos lograra descansar. Incluso Evileye, que poseía una vitalidad antinatural, se encontró sin aliento y empujada al borde, como si finalmente hubiera alcanzado algún límite invisible para su fuerza. Ya se habían retirado hasta el primer nivel, dejando a muchos de sus enemigos muertos a sus pies, y aún así llegaron. Esto no va a funcionar, pensó Evileye. Dirigió sus pensamientos hacia el uso de eso. Su carta de triunfo, un hechizo catastrófico que seguramente condenaría a Blue Rose. También sería su último acto, ya que incluso ella no sabía los efectos que tendría el hechizo sobre su propio lanzador. Sin embargo, justo cuando había reunido el valor para hacerlo, todo sin decirle a sus compañeros de equipo, una voz fría sonó detrás de ellos. A los lados, Blue Rose. El instinto afilado les hizo saltar instintivamente, clavando sus cuerpos contra la pared sin pensar antes de siquiera pensar en mirar hacia atrás. Y cuando lo hicieron, apenas podían vislumbrar algo que instantáneamente pasó a su lado, como un relámpago demasiado rápido a simple vista. Un fuerte y estruendoso estallido sacudió los túneles, mientras la tierra se estremecía debajo de ellos. E inmediatamente reconocieron la silueta de la armadura negra que ahora estaba frente a las hordas, empuñando un gran escudo de plata ante él. Momon. Cuando Blue Rose se quedó boquiabierta, se sorprendieron con la llegada de la señora de la casa, Lady Vanessa, ahora vestida con una armadura de batalla. Su postura era baja, sus manos sostenían cada una cuchillas afiladas que brillaban en la penumbra. Entonces, llegó alguien más que hizo que la cara de Laquius inundara los túneles con luz. Y Amelia. Saludos, Blue Rose, saludó. Su espada también estaba desnuda, y miró a su alrededor antes de asentir. Ven. Hemos escuchado los detalles de los aldeanos. Afortunadamente, Momon ha consultado con Vanessa, y hemos inventado un plan, más o menos. ¿Qué tipo de plan? Evileye preguntó. Un sello mágico más fuerte, cuyos detalles no conozco correctamente. Es un ritual ligado a su sangre. Creará una barrera que creemos será inexpugnable. Esto nos dará algo de tiempo para estudiar a este enemigo. Por ahora, yo debo pedirte que regreses conmigo. Mi objetivo es crear una última posición en caso de que, su voz vaciló. En caso de que algo salga mal. Un plan de respaldo.
Oh, alegría, bromeó Evileye secamente. Pero no podemos abandonar a Momón y Lady Vanessa. Protestó Laquius. Podemos ayudar. Combinados, nuestros dos grupos pueden, Laquius. Amelie espetó, en un tono que de alguna manera hizo que su líder retrocediera. Por favor. Te lo ruego, continuó. No tenemos tiempo. Laquius se mordió el labio, miró a Momón, que ya estaba avanzando con su escudo, mientras su espada cortaba de un lado a otro, iluminando la oscuridad con brillantes destellos de luz. Blue Rose, entonó entonces. Retroceder. Líder. Retroceder. Ella dijo. Necesitamos reagruparnos. Si Eclipse Nebula tiene un plan, no es nuestro lugar interrumpirlo con disputas. ¡Muévete! Todos corrieron detrás de Amelia, que corrió de regreso al área debajo del sótano. Evileye miró hacia atrás y frunció el ceño. Tenía un mal presentimiento sobre esto, pero no tuvo tiempo de dudar de sus bendiciones. ¿Se han ido? Ainz preguntó, tan pronto como la última de las huellas se desvaneció. Sí, mi señor, dijo Solution. E inmediatamente liberó el campo de invisibilidad que había conjurado alrededor de los demonios de sombra reunidos y los asesinos de los 8 bordes. Aunque poseían mayores capacidades de sigilo, tal vez Blue Rose aún los hubiera detectado a través de algunos medios desconocidos. Con ellos fuera del camino, Ainz inmediatamente echó una réplica ilusoria de la escena anterior, con él deteniendo a las hordas y la solución justo detrás de él, para que cualquiera que pudiera haber regresado hubiera visto solo eso. Espera, murmuró, antes de centrar completamente su atención en los enemigos. A través de una inspección básica, vio que eran un poco bajos para él y, sin embargo, tenían propiedades que lo desconcertaron. En términos de puro poder, podrían desgastar lentamente una de las Pléyades. Incluso las criadas que trabajan juntas como un grupo completo se verían en apuros. Había, después de todo, demasiado muchos. Se transformó en su forma preferida, adecuada para múltiples enemigos. Solo se usó para cultivar el Yggdrasil, y luego lo modificó recientemente, después de experimentar batallas. 6 brazos. 6 cuchillas. Brazos imbuidos de la fuerza de los ogros. Cuerpo ágil y segmentado, como un insecto. Caparazón duro como el mitril, encantado con las maldiciones y el ataque demoníaco, e imbuido del miasma de un demonio, asegurando que todos los golpes solo atacarían al atacante. Spin Strike. Ainz gritó, y en el siguiente segundo desapareció el escudo improvisado, y comenzó a girar como un trompo. Como una licuadora mortal, se sumergió en la refriega y procesó la carne insidiosa de estos intrusos subterráneos con facilidad sangrienta y resbaladiza. Avanzó constantemente, sus brazos giratorios nunca dejaban que ni un solo enemigo escapara de su ira. Ni siquiera pudieron reunir un ataque, que todavía se habría encontrado con el acero que ahora descubría. Cada una de las cuchillas habían sido fracasos, que le había regalado el guerrero Takemi Kazuchi después de ser considerado indigno de luchar contra el campeón del mundo. Y, sin embargo, vio el verdadero potencial dentro de estas cuchillas, y sabía que no podía simplemente tirarlas. Aquí en este nuevo mundo, sus datos los hicieron terriblemente efectivos. Se abrieron paso a través de los muros de piedra mientras el túnel se estrechaba por encima y a sus lados. Fueron impedidos por la sangre y la grasa, tal vez incluso golpeando las almas de sus enemigos, cortándolas en pedazos. Él rió. Puedo hacer esto todo el día. Y él pudo. Esto no fue un desafío. Solo se aburriría. De repente, un fuerte rugido retumbó por los túneles. El sonido era tan profundo y penetrante que incluso él se detuvo, como si el sonido hubiera llegado a su corazón. Entonces la sensación pasó, como el calor durante un día frío, y supo que era el efecto del terror que pasaba inofensivamente a través de su armadura encantada. El hecho de que aún pudiera sentir una ligera punzada le hizo detenerse para considerar la situación a su alrededor. Por lo que parece, estaba en un área mucho más allá de donde se había encontrado con Blue Rose. Ante él había una especie de muro brillante, que brillaba en la oscuridad con una luz siniestra.
Cuando cambió su vista a la de una limaña, pudo ver que los restos de la horda ahora corrían a través de la barrera, como si estuvieran huyendo de él, o tal vez siguiendo algunas órdenes nuevas. Lo persiguió y golpeó sus espadas contra la barrera. Para su sorpresa, el muro aguantó, lo que honestamente fue bastante impactante. Retrocedió para procesarlo. Esto fue imposible. Las cuchillas que eran aptas para un nivel 100 para manejar eran inútiles contra la barrera. O había algún tipo de incompatibilidad a mano, como si sus cuchillas tuvieran un elemento que estaba completamente inmunizado por el propio elemento de la barrera, o la barrera contenía datos que desafiaban a las cuchillas en sí. Ainz sonrió. Ya veo. Entonces probémoslo. Dibujó sus espadas en un patrón, que había imitado de otro compañero del gremio, que estaba especializado en clases de luchador de puños. 6 reinos de la destrucción. Gritó, completando la formación, ya que cada hoja gritaba un rayo de energía ardiente que golpeó el exterior de la barrera, en la parte donde se unía con la pared del túnel. Hubo un fuerte estallido, y la barrera parpadeó, y aún así el túnel retumbó a su alrededor siniestramente. Ya veo, murmuró al ver que la barrera entraba y salía como una estrella. Parecía que la fuerza bruta podría hacer que los soportes de la barrera fueran inestables, lo que significaba que los implementos que la accionaban estaban cerca. Luego, todo se vino abajo, pero no antes de que Ainz saltara, cortando los escombros en polvo. Veamos qué hay detrás de todo esto, pensó. Más allá, los túneles tallados en bruto dieron paso a paredes más lisas, y obviamente hechas por el hombre, junto con extrañas runas y tallas. Se dio cuenta de que la oscuridad completa había envuelto este lugar por completo, ya que su visión oscura estaba completamente activa y le mostraba una vista teñida de su entorno. El camino estaba lleno de sangre, sin duda de las criaturas que acababan de huir de su llegada. Finalmente, los pasillos desiertos dieron paso a una habitación más grande. Allí, vio algo que realmente lo detuvo. Una gran masa se retorcía en el centro, moviéndose y latiendo como una montaña viva de carne. Cuando los ojos de Ainz se ajustaron, pudo ver que tenía una cara vagamente humanoide, casi como un hombre severamente obeso, o incluso vagamente como un cerdo. Se elevaba por encima de Ainz, casi 3 veces su tamaño, y empuñaba una cuchilla que aparentemente era solo una enorme losa de hierro, gruesa, ancha y dentada. Un sonido constante de sibilancia provenía de sus fauces, que exhalaban una especie de aliento asqueroso y nauseabundo que Ainz podía oler, haciéndole apagar completamente su sentido del olfato con un morb. ¿Eres el líder de este lugar?, preguntó, su voz resonando en la oscuridad. La bestia solo aulló en respuesta, y fue el mismo sonido aterrador que había escuchado justo antes. Luego cargó, moviéndose sobre sus patas de gusano y levantando su gran trozo de metal para estrellarse contra él. Ainz hizo un último conjunto de transformaciones para ajustar, reemplazó algunas de sus armas, luego saltó hacia arriba, enfrentándose a este nuevo desafío de frente, la lujuria de la batalla sonando como un sonido estimulante en su mente. Mientras luchaba, se dio cuenta de los constantes estados que afectaban la mente que lo bombardeaban, solo desviados por su equipo superior. Parecía que, aparte de la fuerza bruta, el demonio también confiaba en los efectos que afectarían la mente. Sus propias ilusiones terroríficas no tuvieron efecto en la criatura masiva, aunque otros tipos de ilusiones, como invocar un señuelo, lo habían confundido con éxito. Después de dar vueltas completas alrededor de la criatura, y anotar lo que tal vez fue un millar de golpes en su carne podrida, su enemigo se lamentó en voz alta con un grito. Lo siguiente que supo fue que toda la cámara se estaba derrumbando, y que fue todo lo que Ainz pudo hacer para huir hacia atrás con muchas piernas. Un momento después, cuando todo parecía haberse calmado, regresó y vio que, por alguna razón, el piso debajo de la cámara había cedido, haciendo que la extraña criatura porcina cayera directamente al abismo con un último chillido horrible. Ainz caminó hacia el borde, y no encontró señales de su enemigo, solo un hoyo profundo que bostezaba, donde incluso su visión oscura no podía penetrar sus profundidades de tinta. Él gruñó, sintiendo una sensación de frustración tan profunda e insondable como el abismo recién hecho. No había nada que mostrar de sus esfuerzos, excepto la sangre en su espada. No hay cadáver para saquear, ni partes del cuerpo para cosechar.
Ni siquiera había una indicación visual de que había ganado experiencia. Y ni siquiera estaba seguro de que su enemigo estaba muerto, simplemente desaparecido, y podría estar transmitiendo información valiosa sobre él a las profundidades. Si tenía un maestro, seguramente debería estar aprendiendo mucho sobre Ainz, y eso lo enfureció aún más. Sus pensamientos eran tan salvajes y desenfrenados que ni siquiera había notado que Solution caminaba detrás de él. Fue solo cuando ella habló que él fue devuelto al presente, y sus atenciones se volvieron hacia la criada. ¿Está todo bien, maestro? Ella preguntó, sus ojos recorriendo todo el lugar. No detecto ningún hostil. HM sacudió la cabeza. No. Por ahora, se han retirado. De hecho eres fuerte, mi señor, exclamó. Ainz suspiró, guardando sus armas mientras volvía a la forma de Momón. Se giró y colocó su mano sobre la cabeza de Solution. Ahora que lo veo, eres un espécimen espléndido, Solution Epsilon. Eroerosan te creó bien. Él comenzó a acariciar su cabello, lo que hizo que todo el cuerpo de la criada temblara como gelatina. Él sonrió, y casi quería llevarla, de vez en cuando, pero reconoció la estupidez de ser atrapado muerto con los pantalones bajados, con la polla enterrada profundamente en el coño de alguna mujer. En cambio, le dio unas palmaditas en la espalda y le susurró. Sigamos después de esto, luego ordenó a Shaltear por mensaje que comenzara a desplegar las ruedas mágicas. Aunque detestaba abandonar la exploración adicional, necesitaba sofocar el caos causado por estas criaturas subterráneas reforzando las defensas. Con ese fin, se levantó una serie de defensas de 3 niveles en los túneles, cada uno un esfuerzo especializado de diferentes NPC de Nazarick. Los maestros de la forja del dominio de Demiurge crearon un muro físico que solo una criatura de alto nivel podría romper. Su destrucción luego dispararía una alarma dentro de Nazarick, especialmente aquellos que podían lanzar gate como Shaltear. Debían desplegarse de inmediato. En tal caso, se reunirían detrás de la segunda barrera, erigida por una serie de lanzadores de magia para resistir todas las formas de asalto. Esperarían, estudiarían, acosarían al enemigo, hasta que se violara, o si el propio Ainz decidiera salir al campo, como lo hizo hoy. Como tal, la tercera barrera nunca se usaría, ya que señalaría la derrota de los NPC, que en sí misma era algo malo, o que Ainz se retirara de un enemigo superior, que era muchas veces peor. Era algo que Ainz se había hecho, apoyado por los lanzadores de magia de Nazarick, para crear una ilusión formidable que engañaría a los intrusos durante mucho tiempo. Se rió en su corazón de su construcción, como un niño que había creado algo poco ortodoxo a partir de bloques de Lego. Luego ordenó a los NPC que volvieran a sus tareas, mientras esquivaba hábilmente un intento de beso de Shaltear. En general, estaba contento, aunque algo frustrado. Afortunadamente, había algo que podía hacer para aliviar esa frustración. Mientras se recuperaban, Amelia se había ido a algún lugar de la mansión, haciendo que la Q se preguntara en voz alta dónde había ido. Después de soportar minutos de un cansado Gagaran interminablemente preguntando a su líder sobre el próximo matrimonio, la mujer en cuestión regresó con una sonrisa suave. Te alegrará saber que Sir Momón y Lady Vanessa han llevado a cabo el ritual. Por favor, abstente de regresar al área de abajo para no perturbar su trabajo. ¿Qué demonios hicieron? Evileye preguntó. Lo que sea que hicieron, seguro que tiene que ser lo suficientemente fuerte como para resistir contra esa horda. Ni siquiera estoy seguro de si podrían manejarlo. La dama Vanessa ha atestiguado la seguridad de la barrera. Más allá de eso, bueno, es una decisión de la dama misma. Eso fue verdad. Era completamente posible que la mujer recién dotada optara por vender la propiedad en lugar de quedarse con ella. ¿Están bien? Preguntó la Kius. Parece que sí, respondió Amelia. Como siempre, la destreza marcial de mi señor fue más que suficiente para contener a esos demonios. Fue lo suficientemente largo para que Lady Vanessa iniciara el ritual, y para que mi señor lo completara. Dime, Amelia, ¿cuál es la relación entre Sir Momón y Lady Vanessa? Preguntó la Kius. No ocultaré el hecho de que vine aquí expresamente para aprender más sobre eso, tan pronto como ella se convierta en parte de mi familia extendida. ¿Serías capaz de iluminarnos?
Amelia pareció sorprendida, antes de sonreír. Entonces por eso estás aquí. Fufu, la mujer se cruzó de brazos. Digamos que aunque la dama podría actuar con dureza y distante con su hermano, en el fondo alberga un gran amor, respeto y admiración por él. Eso era cierto para todos los que conocían bien a nuestro Señor, en ese reino lejano que llamamos hogar. Entonces ¿no hay mala sangre? Sí. Incluso se podría decir que están, excepcionalmente cerca. Lawrence. Lawrence. El sonido rítmico de una bofetada era como la carne golpeada contra el tablero. Hacer el amor con Solution fue una experiencia bastante diferente de las otras que ya había conquistado. No se podía negar que cada uno tenía sus encantos. Albedo era, en su opinión, el más atractivo y hermoso de todos, y Nave tenía una manera con su lengua que hacía de su boca una experiencia de mamada exquisita. Tocar Solution, envolviendo sus brazos alrededor de ella y besándola se sintió muy distinto, y esto fue quizás debido a su singularidad. Cualquier parte de su cuerpo que tocara ella se convirtió en una zona erógena calentada que repetidamente envió oleadas de placer recorriendo sus nervios. Desde el principio, la forma en que sus manos se hundieron en su cuerpo se sintió como si estuviera metiendo sus manos dentro de la gelatina. Gelatina viva, además de eso, porque era como si hubiera 100.000 labios besándose y lamiendo cada uno contra su toque, lo que en sí mismo era una experiencia novedosa solo para su mano. Pero combinándolo con los genitales sensibles de uno, y la criada casi logró que se corriera allí mismo. Y su beso no fue diferente, desafiándolo con una cálida y envolvente sensación de esas lenguas de succión y lamidas en miniatura bailando por miles dentro de su boca. De hecho, era como si todo su cuerpo fuera una fusión viva de lenguas, lo que excitó mucho a Ainz. Cuando regresaron del sótano, Ainz inmediatamente llevó a Solution a la habitación más cercana, que era el salón. Ordenó que salieran todos los demás súbditos, incluidos Evas, antes de lanzar un hechizo de ilusión en la puerta. Luego se dedicó a devorar a las Pléyades, que esperaban su placer con ardientes ojos azules. La tomó en sus brazos, acariciando sus curvas sexys y allí encontró la suavidad antes mencionada de su cuerpo, en la cual sus dedos se hundieron fácilmente. Con cada apretón y caricia, el cuerpo de la doncella se movía y tarareaba contra él, hasta que la besó, y su relación amorosa comenzó en serio. No había necesidad de desnudarla, ya que incluso su forma original en Nazarick no era más que una ilusión creada por Heroero, para ocultar su naturaleza monstruosa. Tocar el uniforme ya era como tocar su piel con la piel, y fue así que inmediatamente succionó sus pezones, que se sentían como gemelos de gelatina cuya superficie emanaba la naturaleza aterciopelada de su cuerpo. Ella gimió cuando él mordió y mordisqueó su carne, dejando atrás marcas gruesas y visibles en su piel que no se desvanecieron, y si se suponía que entonces, tal vez, ella nunca quiso. Mi señor, por favor, concédeme tu bendición, Lawrence. Solution suplicó, mientras se hundía de rodillas. Un suave y blando zarcillo serpenteaba alrededor de su entrepierna, instándolo a exponer su virilidad. Y esto lo hizo, abofeteando a la criada en la mejilla con toda la fuerza de muchas pulgadas de gran tamaño. La fuerza hizo que su rostro se distorsionara y, sin embargo, sonrió, especialmente cuando se lo tragó. Ella fue capaz de llevarlo a la profundidad de su garganta sin dificultad, llevando su polla hasta la base e incluso hasta sus bolas sin esfuerzo. Estar dentro de ella era como estar envuelto en un océano de placer sin fin. No era tanto besar como saborear, como si lo estuviera saboreando como una comida antes de devorarlo por completo. Para Ainz, era como si hubiera metido a su miembro en algo vivo y voraz. No tenía ninguna técnica de la que hablar, pero sus esfuerzos, sin embargo, rápidamente lo llevaron al orgasmo de todos modos. Él trató de alejarla de su cabeza, pero ella tercamente se pegó a él como una lamprea, negándose a ser intimidada, incluso por su fuerza, aunque él se contuvo todo el tiempo. Ella hizo su propio deber obligarlo a correrse adentro, lo que hizo, explotando en una gran explosión. A diferencia de una boca ordinaria, que podía sentir constreñida y luchando por contener su semilla, correrse dentro de Solution era como si estuviera orinando en una piscina, ya que podía sentir su calor extendiéndose por todo su cuerpo como tinta derramándose a través del agua.
Lawrence, tan delicioso, tan maravilloso, murmuró, como si estuviera comiendo algo fresco y sabroso. Después de un tiempo, ella se alejó de él, dejando escapar con un sordo ruido pop de los labios. Solution presentó su coño, una entrada débil y rosada en su carne que imitaba con precisión lo real. Aunque técnicamente era virgen, Ainz no encontró experiencia virginal aquí. Porque, en cambio, se sumergió en ella y una vez más fue recibido por un amor pulsante y apretujado. Pegajoso, entusiasta, resbaladizo y voraz. Era como una segunda boca, casi, y tal vez eso no estaba muy lejos de la verdad. Su coño se enroscó y se envolvió vorazmente alrededor de él, de forma similar a como su boca lo había ordeñado. Para no ser menos, él empujó dentro y fuera de ella con renovado gusto, transformando su polla en una herramienta de raspado literal diseñada para pinchar y estimular sus entrañas privadas. La levantó, separó las piernas y la ensartó como un pez. Debido a la relativa diferencia en sus tamaños, era como si estuviera manipulando una muñeca pequeña, e incluso su polla parecía estar empalando a Solution en la mitad de su cuerpo. Le encantaba el contraste que traía esa imagen, que lo excitaba aún más. ¿Sí? Maestro. Maestro. Cuando Solution gimió y gorgoteó, muy lejos de su estoico habitual, Ainz disfrutó mucho disolviendo esa fachada, reduciéndola a líquido, literal. Volvió otra vez con un grito de batalla explosivo, llenando sus entrañas una vez más con su semilla caliente y fresca. Él gruñó, ya que su coño había comenzado a hacer movimientos hambrientos y succionadores, como si quisiera drenarlo hasta la última gota de esperma. La presencia de su calor se dispersó rápidamente por todo su cuerpo, lo que en sí mismo parecía producir un poderoso orgasmo dentro de la criada, haciendo que todo su cuerpo temblara incontrolablemente. Ella se hundió contra su cuerpo, y él soportó su cálido peso hábilmente con sus brazos altos y musculosos. Él todavía estaba duro y aún atrincherado en lo profundo de su cuerpo. Cuando ella se despertó despierta, su interior comenzó a besarse activamente a lo largo de su eje. Al mirarla a los ojos, vio su hambre insaciable, que lo complació enormemente. La estrelló contra la pared y luego golpeó su grieta aterciopelada y apretada con todas las fuerzas que pudo reunir. Fuera de sus voces podrían haberse escuchado fácilmente, porque Solution Epsilon era un gritón, y Ainz no estaba tan interesado en ser sutil con la forma en que conducía implacablemente en el cuerpo de la criada, sin importarle los muchos sonidos que creaba, sonidos que le serían familiares. Cualquiera que escuchó, haciéndolos darse cuenta de lo que estaba sucediendo de inmediato. Hubiera sido el caso. Que Blue Rose, que acababa de reunirse fuera de la sala en el camino a sus habitaciones por invitación de Albedo, habría escuchado rápidamente los ruidos desenfrenados del sexo en la sala. Pero Ainz había sido prudente enmascarando la habitación con su propia ilusión formidable. Lo que solo escucharon fueron voces levantadas con gran emoción, amortiguadas por la puerta y todo el ruido que implicaba eliminado o apagado a cualquiera que lo escuchara. ¿Sí? Golpe. ¿Sí? Golpe. Jan tilde. Golpe. 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 Si no supiera mejor, diría que esos hermanos suenan como si estuvieran haciendo la bestia de dos espaldas, observó Gagarin con una sonrisa maliciosa. Pido disculpas por eso, dijo Albedo, aunque dije que realmente están cerca, es demasiado fácil para las cosas entre ellos estallar en una discusión larga y ruidosa. Ven, Blue Rose. No seamos voyeurs, dijo Lakius. Cuando se fueron, la voz de Solution continuó. Ainz-sama. Jódeme. Créeme. Ainz-sama. Aunque nadie lo escuchó. Y fue así que los ruidos continuaron, durante la noche, en sintonía con Albedo jugando con su mascota humana en el baño, y hasta la madrugada, cuando Ainz estaba convencido de que Solution estaba satisfecha. Al convertirse en un charco literal en el piso, su forma estaba lo suficientemente llena de esperma como el agua manchada de aceite. Capítulo 17. A pesar de asegurar a sus anfitriones que se permitirían descansar dentro de sus habitaciones, Blue Rose mantuvo una vigilia silenciosa durante toda la noche. Les preocupaba que Momon, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudiera contener por completo el avance de las criaturas subterráneas, lo que posteriormente pondría en peligro a todos los aldeanos que vivían aquí.
Se turnaban para mirar el reloj, exactamente como si estuvieran acampando en unas ruinas peligrosas, listas para entrar en acción en caso de que ocurriera lo peor. Y fue un crédito a su experiencia como clases de adamantita que ninguno de ellos pareciera fatigado mientras lo hacía, más cuando amaneció, llamaron a la puerta. Los que estaban durmiendo instantáneamente se despertaron y observaron sus alrededores con gran intensidad. Fue Laquius quien fue a la puerta y respondió. ¿Sí? La voz que respondió desde más allá pertenecía a ese mayordomo, Sebas. El desayuno está servido, mi señora, dijo su voz retumbante. Si les agrada, queridos invitados, ¿les gustaría unirse a las damas Vanessa y Amelia, y Sir Momón en la mesa? Estaremos allí, gracias, dijo Laquius sin dudarlo, ya volviéndose hacia el baño para quitarse la armadura de su aventurero. Evileye, que había estado a punto de decir algo sobre el peligro persistente en los terrenos de abajo, cerró la boca con un ruido audible antes de sacudir la cabeza. El resto de Blue Rose siguió a su líder a la mesa del desayuno. Buenos días, Laquius. Y a todos los demás en Blue Rose, llegó el alegre saludo de Amelia. Laquius se detuvo y miró fijamente al ver a la mujer vestida con ropa informal y apagada. Bueno, ella lo había visto antes, pero solo había sido en privado y no a la intemperie. Le tomó a Gagaran presionarla por detrás antes de inclinarse para responder. Ese sí, un buen día para ti también, dijo, después de aclararse la garganta. Y a ti también, Lady Vanessa. La señora mencionada inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, luego hizo un gesto hacia la mesa. Me sentiría honrado si se unen a nosotros, aventureros de Blue Rose. Espera, dijo Evileye, mientras el resto se fue a sus sillas. ¿Dónde está Momón? Sir Momón, mi querido hermano, se encuentra actualmente fuera de la inspección del pueblo, dijo Vanessa, con el ceño fruncido. ¿Necesitabas algo de él? Sí. Laquius, todos, disfruten de la comida, dijo Evileye, dándose la vuelta con un barrido de su capa roja para irse. El resto de ellos solo podía verla irse. Blue Rose, especialmente, tenía la boca abierta colectivamente. Me disculpo por ella, dijo Laquius apresuradamente. Ella puede ser bastante obstinada cuando quiere. Vanessa asintió gentilmente. Le diré a Sebas que reserve algo de comida para ella. Le agradecemos su paciencia, Lady Vanessa, dijo Laquius. Miró a sus compañeros, que también parecían algo avergonzados por la brusca partida de Evileye. También debo disculparme por mi comportamiento antes, continuó Vanessa, mientras Sebas daba la vuelta a la mesa sirviendo la comida a todos. Ha sido un mes bastante estresante para mí, especialmente porque la tierra que había comprado con mi fortuna en el reino ha resultado ser bastante problemática. Y entonces mi hermano tuvo que venir, porque gracias Sebas, querido. Lady suspiró, quizás demasiado dramáticamente. Ella cerró los ojos con el ceño fruncido. Debes perdonarme, cada vez que escuche su nombre mencionado no, por favor, está bien. Permíteme esta oportunidad de disculparte. Después de todo, he sido grosero, especialmente contigo, Vanessa le ofreció una pequeña sonrisa. Después de todo, serás el futuro esposo de mi hermano. Una vez que la boda haya pasado, eso prácticamente nos convertirá en familia. Así que de nuevo, perdóname, Lady Laquius. Eres muy amable, mi señora, dijo Laquius amablemente. Sus compañeros de equipo podían sentir que estaba usando cada gramo de su noble pasado como un escudo para suavizar la conversación lo más rápido posible. Ella dudó, un pensamiento se le ocurrió. Y luego, si fuera posible, ¿nos harías el honor de asistir a la boda? Por supuesto, estás muy amablemente invitado a asistir. Ante esto, Laquius sacó hábilmente la pequeña carta de su ropa y se la pasó a Sebas, quien dio la vuelta y se la pasó a Vanessa. La dama echó un vistazo a la secuencia de comandos escrita en la parte posterior en papel de oro. Hubo una breve pausa, y para el extremadamente observador, como Albedo, estaba claro que una sombra de expresión cruzó el rostro de la mujer. ¿Cuál era esa expresión en realidad? Solo Albedo podía decirlo, pero a juzgar por la forma en que se aclaró la garganta de inmediato, tal vez fue algo que habría revelado la verdadera solución Epsilon a los humanos. Ah, sí, dijo Vanessa lentamente.
Su ojo tembló, aunque nadie en Blue Rose pensó que era extraño. Debería sentirme honrado de participar en el ritual del santo matrimonio de mi hermano. Miró a Amelia, cuya sonrisa parecía alargarse, como si hubiera dicho algo mal. Quizás dándose cuenta, Vanessa continuó apresuradamente, y sería lamentable perder la oportunidad de participar en la gloriosa ceremonia. Miró de nuevo y pareció palidecer, aunque los humanos nuevamente no se dieron cuenta. Para verte y mi hermano casarse. Los humanos de Blue Rose no captaron el intercambio silencioso entre el supervisor y la criada, ni el gesto imperceptible de Albedo, lo que hizo que Vanessa finalmente se relajara. Me alegro. Gracias, mi señora, dijo Laquius. Ahora, comamos. Todos deben estar hambrientos, dijo Amelia, aplaudiendo ligeramente. Con su permiso, por supuesto, mi señora. Sí, dijo Vanessa débilmente. El desayuno pasó con una ráfaga de cubiertos y deliciosa comida, que Blue Rose notó que tenía una excelente calidad. Elogiaron a Sebastián, que lo había cocinado, aunque realmente había sido entregado personalmente la noche anterior de Nazarick durante la batalla. Hablaron de esto y aquello, y ninguno de ellos habló de los eventos singulares de esa noche. Laquius exhibió un dominio supremo de su instinto, sabiendo que era mejor discutir esas cosas después de digerir el desayuno, y no durante. Aún así, después de que se excusaron, Blue Rose siguió a su miembro rebelde afuera, y comenzó el esfuerzo de observar sus alrededores, mientras discutían entre ellos. Amelia se unió a ellos, aparentemente para encontrar a Momón. Seguramente apesta ser la dama, ¿eh? Gagaran dijo, haciéndose eco de sus pensamientos de la vigilia de anoche. Solo recientemente compró la tierra, y resulta que está sentada encima de algunos monstruos realmente desagradables. Uno se pregunta por qué las criaturas han tardado tanto en despertar, dijo Laquius en voz alta. Seguramente las señales de ellos habrían sido reportadas al gremio de aventureros hace mucho tiempo. Bueno, hay un montón de viejas tradiciones que desaparecieron, ¿no es así? Gagaran dijo. Incluso Evileye es un testimonio de eso. Por como lo dice, solía haber muchos más reinos alrededor de este lugar. Ahora están todos desaparecidos, como una nube de humo. Podría ser que haya decenas de sus restos enterrados bajo tierra, todos con sus guaridas escondidas listas para despertar. Gagaran miró a Amelia, que estaba escuchando con una mirada serena en su rostro. ¿Es el mismo trato de donde eres? La mujer parpadeó. Sí, hemos escuchado historias similares. También hemos tenido nuestra propia parte de ruinas. Pero nunca les hemos pensado seriamente. Eso es comprensible, dijo Laquius. Nadie realmente espera algo como esto. Encontraron a Momón y Evileye juntos en la cima de una pequeña colina, que dominaba una serie de granjas en la distancia. Sir Momón, Lady Vanessa lo extrañó en su mesa, dijo Laquius a modo de saludo. Está bien, fue la respuesta de Momón, su voz aumentada por su yelmo grueso. Ya le había expresado mis disculpas. ¿Ustedes terminaron de comer?, comentó Evileye, volviéndose hacia sus compañeros de equipo. Sí, ¿qué diablos te pasa, solo dejar la mesa así? Tienes mejores modales que eso, reprendió Gagaran. Y tengo mejores asuntos en mi mente, respondió Evileye, casi de la misma manera. Esto no es algo que podamos pasar por alto fácilmente. ¿Y por qué es eso?, dijo Laquius. Antes de que Evileye pudiera reunir una respuesta, Momón dijo. Ella me ha estado contando sobre la naturaleza de esta amenaza de caída. ¿Cómo ha sentido algo similar antes? Me ha estado preguntando sobre mi oficio, y si realmente sé cómo hacerlo. Contrarrestar a estos invasores. Respondí que no tenía un conocimiento especial de ellos, y que las artes místicas de mi patria también parecían haber sido suficientes para alejarlos de las tierras de mi hermana. Evileye lo miró por debajo de su máscara, disgustada por ser interrumpida de esa manera. Me parece curioso que estés familiarizado con tal maldad, dijo Amelia. Desafortunadamente, he estado familiarizado con cosas viles como esas antes. Y déjame decirte que no son broma. Lo que hemos visto anoche fue solo la punta de la lanza, creo, dijo Evileye.
Los otros de su grupo sabían que se refería a su propio pasado histórico, mucho antes de que la reclutaran en Blue Rose. La Kius estaba preocupada porque la nebulosa Eclipse presionaría a Evileye para que explicara más, lo que solo terminaría inflamando aún más el temperamento espinoso de la rubia enmascarada. Afortunadamente, ninguno de los dos hizo un intento y, en cambio, pasó a hablar sobre el asunto presente. ¿Qué vas a hacer, mi señor?, dijo Amelia. Estoy decidido a quedarme y barrer el área, dijo Momón con su voz profunda y autoritaria. No se sabe cuán profunda se ha extendido esta infestación. Por lo que sabemos, podría haber otras entradas a esa área subterránea que no conocemos. Esa es un área bastante grande, observó la Kius. Incluso limitándolo a la dama de Lady Vanessa, hay demasiados agujeros ocultos. Ainz ya tenía ese hecho bien en sus manos. De hecho, justo antes de follar a Solution Epsilon en un charco anoche, había enviado a los asesinos de 8 cantos, así como en la mayoría de los secuaces más sigilosos de Nazareth para explorar toda la parcela de tierra que se le había dado a Solution. E inmediatamente habían encontrado pasillos sospechosos que estaban bien ocultos para los ojos humanos, y tal vez incluso para los ojos de Ainz, que luego había verificado por sí mismo. Los había sellado a todos, usando las mismas técnicas que había usado para el primer pasadizo, con la excepción de uno, que guardó para Blue Rose. Desde entonces, había estado tratando de encontrar una manera de mejorar en gran medida las defensas de Solution en esta tierra, sin despertar la sospecha de las personas aquí. Desafortunadamente, eso también significaba que no podía simplemente derribar toda la fuerza de Nazarick aquí, incluso si eso era fundamentalmente una mala idea. Todavía tenía reservas sobre la presencia de un jugador real aquí, incluso si todas las pruebas apuntaban a algo más. Entonces, permítanos ofrecer nuestros servicios como voluntarios, dijo la Kius. Momón ladeó la cabeza. Líder. Gagaran dijo, con una tos fuerte y puntiaguda. La Kius se volvió y arqueó las cejas. ¿Qué? Vamos, tenemos que hablar, dijo Gagaran, moviendo la cabeza hacia un lado. Los miembros de Blue Rose se formaron en un grupo a poca distancia. ¿Olvidaste que estamos aquí en un trabajo para ti? Gagaran preguntó. Hacer algo más iría en contra de las reglas del gremio, comentó Tia. Esto es una emergencia, dijo Evileye, para contrarrestarlos, lo que los sorprendió a todos. No se puede dejar que estas criaturas se vuelvan locas, incluso con ellas aquí. Así que al diablo con las reglas. Dejando eso de lado, dijo la Kius, estoy de acuerdo en que esta vez sería mejor para nosotros investigar más a fondo. El mandato del gremio llama específicamente a la acción independiente de todos sus miembros, en caso de que tal situación de emergencia constituya una amenaza para la humanidad en general, todo a discreción del individuo. Y da la casualidad de que considero que se trata de una de esas emergencias. Los otros 3 gruñeron, pero no protestaron más. No se oponían al principio de la cosa, pero eran muy conscientes del hecho de que no se les pagaría por todo el trabajo extra. E incluso si la Kius logró convencer al gremio en la capital de que deberían ser recompensados, todavía estaba bastante lejos. Así que se decidió, dijo la Kius, volviendo a la nebulosa Eclipse. Te estaremos ayudando en esta pequeña búsqueda. Amelia estaba inusualmente silenciosa, como si estuviera pensando seriamente. Entonces, Momón asintió. Seríamos honrados por su ayuda. Pero espera, no está demasiado apilado, mi señor, dijo Amelia. 2 niveles de adamantita en un área pequeña. Será necesario, dijeron Momón y Evileye al mismo tiempo. Después de un latido, comenzaron y se miraron, sorpresa escondida detrás de sus respectivas máscaras. El silencio que siguió solo fue roto por la risa de Amelia. Muy bien, mi señor. Estoy seguro de que estaría encantado de pasar más tiempo con Blue Rose, dijo Amelia, mirando fijamente a la Kius, que desvió la mirada. Hablaré con tu hermana sobre el nuevo arreglo. No, Amelia, siento que debería ser yo quien hable, tartamudeó la Kius. Entonces los dos iremos juntos, dijo Amelia, todavía sonriendo. Tomó a la rubia por el hombro y la condujo hacia la mansión. Si nos disculpa, mi señor. Debemos buscar otra audiencia con Lady Vanessa.
Vamos. Ainz sospechaba que su audiencia real con Solution sería bastante corta, y que el resto de su tiempo se dedicaría a ponerse juguetón en un rincón de la mansión. Se preguntó si eso sería bueno para el trabajo a largo plazo. Tener relaciones con compañeros de trabajo parecía sofocar la eficiencia, aunque actualmente Albedo seguía funcionando bien a pesar de sus perversiones desenfrenadas. Sin embargo, Laquius todavía era humano, con todos los defectos que lo acompañaban. Dejó de lado la reflexión para más tarde. Se giró hacia el resto de Blue Rose. Realizaré mis controles con las granjas occidentales, yendo hasta la frontera. ¿Qué hay de ti? Para Ainz era bastante ventajoso que Blue Rose perdiera el tiempo con áreas que Nazarick ya había buscado y explorado. Solo entonces necesitaba hacer un espectáculo de ir por las granjas, caminar, mientras podía concentrar sus energías en otro lugar. De hecho, se convirtió en un momento muy interesante para Ainz. Si bien las áreas dentro de la zona designada de Solution habían sido examinadas a fondo por sus secuaces, esa misma certeza no se extendió a las áreas más allá de ese límite predeterminado. Y allí, en las tierras pertenecientes a algún otro noble, encontró aún más de estos invasores subterráneos, aunque en este caso, era más como si los estuviera invadiendo. Durante las noches en que Blue Rose pensó que se había retirado a su propia habitación en la mansión de Solution, dirigió a las legiones desechables de Nazarick en una campaña masiva para investigar estas áreas subterráneas recién descubiertas. En la mayoría de los casos, envió a sus secuaces a pelear en su lugar, reservando su propia intervención para saber dónde había algo inusual en esta o aquella área, o si había un demonio particularmente fuerte. Las criaturas con las que se encontró Nazarick abarcaban desde lo extraño hasta lo horroroso, para los humanos normales, casi como si hubieran sido arrancadas de las mentes de quienes habían construido a Nazarick. De hecho, eso impulsó a Ainz a mantener su sospecha de la participación de un jugador firmemente en su mente. Había demonios formados por musgos y hongos vivos, que goteaban crecimientos fétidos y arrojaban respiraciones tan horribles que Ainz podía olerlo en el aire. Algunos incluso lanzaron grandes esporas que detonaron con la fuerza de una bomba y esparcieron crecimientos ruinosos sobre todo lo que tocaban. Había criaturas tejidas a partir de sombras descoloridas, retorciéndose como las extremidades incorpóreas de pulpos no muertos, sus formas rezumaban con varias pústulas repugnantes, cada una luchando con la fuerza bruta de un ogro. Y había legiones de grandes criaturas parecidas a ratas. Ainz notó que estas criaturas tenían un poder que podría superar a Blue Rose. Dudaba que esos aventureros pudieran haber sobrevivido incluso en estos túneles si no hubiera entrado en escena. Incluso los de Nazarick sufrieron algunas bajas. Afortunadamente, estos fueron fácilmente reemplazables. Era un testimonio del poder que los 41 unidos habían reunido para sí mismos, que incluso el menor de ellos podía resistir el ataque de estas extrañas criaturas. También ayudó que los esqueletos y espectros no muertos que había enviado para combatir a estas nuevas criaturas fueran inmunes a la viruela infecciosa que arrojaban. Aún así, el gran número de estas criaturas era una característica de preocupación. Y, por supuesto, cada vez que Ainz ordenaba que un pasaje se sellara con una explosión bien colocada, sus exploradores encontraban otro pasaje a unos cientos de pies de distancia, lo que lo hacía sospechar que los laberínticos pasajes subterráneos eran mucho más extensos de lo que se sospechaba. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de estas cosas y por qué solo habían comenzado a actuar ahora? Seguramente habría habido registro de estas criaturas aniquilando naciones anteriores si estuvieran tan extendidas como había descubierto. Solo Nazarick parecía ser inmune, ya que los exploradores enviados a investigar su ubicación no habían encontrado nada, lo cual era un alivio en sí mismo. Después de una buena semana, Ainz estaba listo para concluir su investigación por el momento, y decidió dejar una fuerza simbólica para vigilar la ciudad y alertarlo sobre cualquier novedad. Fue entonces cuando descartó la ilusión del pasaje que había dejado deliberadamente abierto, y previsiblemente Blue Rose la descubrió en solo unas pocas horas. Luego invitaron a Eclipse y Nebula a ayudarlos, lo que hizo Ainz, como una forma de observar una vez más cómo funcionaba Blue Rose. En su visita anterior había hecho que los liches de Nazarick congelaran algunas de las criaturas por si acaso.
Luego, los exploradores informaron que las criaturas habían abandonado este pasadizo por alguna razón, lo que significaba que Blue Rose no encontraría nada más que las que Ainz había guardado para ellos. Entonces, Evie y Leye, ¿son realmente similares? Gagarin preguntó, después de esquivar con éxito un golpe. No puedo estar seguro, fue la respuesta cortada de Evie y Leye. La mujer no dio más detalles, lo que decepcionó a Ainz. Con el enemigo presentando números tan pequeños, Blue Rose pudo exterminarlos sin sudar. Exploraron unos cientos de metros más profundo, y todos llegaron a la conclusión de que profundizar era un riesgo mayor. Por lo tanto, Blue Rose tuvo que anunciar a toda la ciudad que la entrada tenía que estar sellada. Esta vez, Ainz no se molestó en ofrecerse como voluntario en sus servicios, sino que dejó que los aldeanos erigieran rápidamente una pared de adoquines. Albedo le dijo que la Kius estaba escribiendo todo en su informe que se presentaría al gremio, que funcionó lo suficientemente bien. Ainz, por su parte, volvió a visitar ese mismo pasillo más tarde y realizó su sellado personal a cierta distancia dentro de los túneles, completando la fortificación de la tierra de Solution. Con todo el dominio explorado y la única entrada restante sellada, los dos grupos se dispusieron a abandonar la mansión el mismo día, y él hizo que Solution los invitara a un pequeño banquete antes de partir. Durante ese evento, Ainz presionó a Evie y Leye en su conocimiento, mientras que a su vez divulgó algunos detalles de lo que había encontrado debajo de la mansión. Para su decepción, la mujer tenía los labios apretados, y solo se refirió a una vaga presencia malvada que se decía que resurgía una vez en una luna azul. Pero su olor es inconfundible, dijo con firmeza. Y es aún más imperativo que los detengamos, por el bien de la humanidad. Era un sentimiento loable, pero innecesario en este caso. Ainz se preguntó brevemente si debía contar noticias de las regiones expandidas que también estaban infestadas por estas criaturas. Lady Vanessa le había otorgado una hermosa cantidad de gemas preciosas como recompensa a cambio de sus sobresalientes servicios a su dama. El pago había sido algo que Ainz tuvo que ordenar a Solution que diera. La sirvienta se había mostrado reacia a otorgar tales beneficios, ya que Nazarik ya les estaba proporcionando comida y comida. Ella tenía un punto, pero habría sido igualmente extraño para una supuesta noble no hacer un intento simbólico de gratitud. De esta manera, Blue Rose también se sentiría un poco más positiva acerca de Lady Vanessa, de quien se esperaba que continuara desempeñando su papel como la hermana de Sir Momon y, finalmente, la cuñada de la Kius. En cuanto a la Kius, estaba personalmente aliviada de que Lady Vanessa les hubiera dado esta recompensa. Esto le permitió ser mucho menos reacia a aceptarlo, teniendo en cuenta que sus compañeros de equipo estaban literalmente mirando dagas a su espalda durante la audiencia. Su estado de ánimo había mejorado después de que ella aceptara la bendición del oro y las joyas, estas últimas de tan alta calidad que incluso los gemelos lo habían comentado. No he visto nada como esto en mucho tiempo, dijo Tina. Sin duda, está cargada, dijo Tia de acuerdo. Ainz les ofreció un viaje de regreso a la capital, lo cual acordaron, citando asuntos importantes. Supuso que tal vez estaban ansiosos por informar sobre sus hallazgos en esta ciudad a los superiores que tenían. Su paseo era un gran carruaje que Ainz había comprado hace un tiempo, y que luego habían sido retocados por los artesanos de Nazarik. Era lo suficientemente espacioso como para caber en Albedo y todo Blue Rose, siempre y cuando condujera las riendas. Y había una característica más en el viaje que Ainz estaba ansioso por mostrar. ¡Qué bestias tan hermosas!, comentó la Kius, golpeando sus manos contra el costado de uno de los caballos enganchados al carruaje. ¿Es eso así? Ainz dijo, con un tono que sugería un poco de alegría. Pero la Kius, las cosas no son lo que parecen con estas cosas. ¿Eh? Señaló a los 4 caballos. Estos pertenecen a mi hermana. Ella me dejó tomarlos prestados. Y estos no son caballos reales. A través de un aspecto de nuestras artes secretas que incluso yo no poseo, ya que solo se pasan por la línea femenina, ella puede traer estos Shikigami a la vida. En realidad, estos caballos son solo ilustraciones en un papel especialmente hecho. Los ojos de la Kiu se abrieron. ¡Qué extraordinario! Son simplemente construcciones mágicas. Y funcionan tanto como cualquier caballo criado de verdad. Quizás incluso mejor.
veo y Ainz se llevó un dedo a la boca en una posición callada. Por favor, no difunda demasiado esto. Mi hermana desea su privacidad, y no es como si pudiera simplemente regalar estas cosas en todas partes. La Kius asintió ansiosamente, sus ojos deslumbrados todavía sobre los caballos. Entiendo. Guardaré mi silencio. Ainz la miró un poco más antes de poner los ojos en blanco. Misión cumplida, pensó en silencio. Las cosas no eran como parecían. Los caballos no eran reales, pero tampoco eran construcciones hechas por Solution. Eran solo una de sus ilusiones más potentes, que afectaban a toda la gama de sentidos, desde la vista hasta el sonido y el tacto. El carruaje, que había sido encantado por Nazarick, podía moverse solo. Ainz vio esto como una oportunidad para probar su temple una vez más contra Blue Rose sin que ellos lo supieran, y se sintió satisfecho de que era mejor que el pináculo que este reino podía producir. Ese fue un experimento concluido. Adiós, valientes aventureros. La solución llamó desde afuera de la puerta principal de su mansión. Sebas estaba parado como una sombra que se cernía detrás de ella. Amelia saludó con la mano y entró en el carruaje antes de cerrar la puerta. Ainz hizo los movimientos de atender a los caballos, antes de impulsar el carruaje hacia adelante mientras mantenía el hechizo que hacía que los caballos parecieran estar corriendo. Ahora, esto era una prueba de cuánto tiempo podría seguir así. Dentro del carruaje, el tema principal de discusión de Blue Rose eran las criaturas subterráneas, que Evileye estaba demasiado ansioso por perseguir. Las órdenes actuales de Albedo eran escuchar usando su capacidad como confidente de la Kius, pero hasta ahora no había habido nada interesante. Por lo tanto, se volvió hacia la rubia y le dijo, ¿cómo va tu planificación? La Kius ladeó la cabeza, confundida. ¿Planificación? Ella sonrió. La boda, niña tonta. Oh. Cierto. La boda. Su voz se puso nerviosa, mientras que un rubor saludable se deslizó por sus mejillas. Sus compañeros de equipo miraron de reojo a su líder mientras ella continuaba. Bueno, los preparativos iniciales han comenzado. Mi madre se está ocupando de todo eso. ¿Puedo unirme a usted? Suena divertido. Los ojos de la Kius se abrieron. ¿En serio? Pero, ¿qué pasa con si es para ayudarte en esto? Entonces mi señor no tiene reparos en ello, le aseguró Albedo. Estoy seguro de que hay algo que este humilde yo puede agregar a sus planes. Ciertamente tomará una pequeña cantidad de tiempo, pero estoy seguro de que será un tiempo bien gastado. Juntos. La Kius asintió tímidamente. Sí. Estoy seguro de que, bueno, ciertamente, mi madre no se opondrá. Me encantaría tenerte con nosotros. Bueno, nos encantaría tenerte contigo. Gagaran de repente silbó. Bueno, bien por ti, la Kius. Parece que todo va bien para ti, ¿eh? La expresión de la Kius se enfrió, mientras su atención se volvía hacia sus compañeros de equipo. Sí, ciertamente, se podría decir que, pero, de nuevo, tenemos muchas cosas que analizar. Como tu vestido, Gagaran. No puedo hacer que asistas a mi boda en la playa de los aventureros ahora. Tendremos que tomar tus medidas. Espera, ¿qué? No me voy a poner un vestido. Gagaran se opuso. No, ciertamente debo insistir. Normalmente, cualquier incursión en las llanuras de Katze nunca se realizó sin un pequeño ejército. E incluso entonces, dicho ejército debe estar preparado para lidiar con cualquier tipo de muertos vivientes, lo que significaba, como mínimo, la presencia de lanzadores de magia que podrían destruir a las criaturas, o sacerdotes bendecidos por los dioses, o guerreros vestidos con armas de caza de muertos vivientes. Cualquier cosa menos que un ejército requeriría una habilidad excepcional, razón por la cual el mensajero del gremio fue escoltado por nada menos que un grupo de aventureros con rango de oro. Además, la tripulación estaba totalmente equipada con la gama estándar de equipos totalmente adecuados para la misión actual, cada uno de los cuales fue provisto directamente por el gremio de aventureros. Sí, esta era una misión respaldada personalmente por el propio gremio.
Ainsach, el maestro del gremio, había enviado los detalles y había ordenado al mensajero que actuara como embajador intermediario y de buena voluntad, con las más altas expectativas de éxito. Lo único que faltaba era el hecho de que Blue Rose estaba destinada a ser la escolta, pero como ellos y otros grupos estaban ocupados, la tarea recayó en estos rangos de oro. La luna roja había sido un tema candente de discusión entre los aventureros durante los últimos meses. Y como no podía ser, una posada notablemente diseñada, donde la comida se otorgaban en una suma absurdamente baja, donde había entretenimiento de varios tipos, donde la clase aventurera podía verse mimada como la realeza durante días y días. La única advertencia era el guante que uno tenía que soportar para venir aquí, porque estaba ubicado en las llanuras de Katse, un lugar al que no iba ningún aventurero a menos que fuera absolutamente necesario. La ubicación en sí misma había sido bastante sospechosa al principio, lo que llevó al gremio a suponer que había algo siniestro y depredador en el trabajo. En el peor de los casos, era una especie de intriga de cualquier nación, que fácilmente podría subvertir tal cosa en sus propios fines. Pero la noticia se había extendido por todas partes, en todo el país, a través de todas las naciones, con aventureros de diversos orígenes y personalidades que respondían por las maravillas impresionantes que habían visto allí, por las experiencias alucinantes que habían pasado. Desde entonces, la posada no había producido ningún rumor extraño mal vestido. Y, sobre todo, estaba la personalidad misteriosa y seductora de la llamada propietaria, la Lady Catarina, que dominaba el lugar con el mismo comportamiento que una reina sobre sus tierras. Los hombres de sangre roja solo podían hablar de su belleza cautivadora, su presencia fría y dominante, y de la forma meticulosa en que manejaba hasta el último detalle de las operaciones de la posada. Fue con este misterioso personaje que el mensajero recibió la orden de encontrarse. Los espías habían sido enviados durante mucho tiempo a la posada milagrosa, y no habían encontrado nada fuera de lo común. El siguiente paso, entonces, fue encontrar algún tipo de acuerdo entre el gremio y la posada, mediante el cual ambos pudieran beneficiarse pacíficamente de la cooperación. ¿Qué demonios son esas cosas? Uno de los aventureros dijo. El mensajero miró y vio que había ciertas estructuras altas y delgadas, casi como postes de bandera, que estaban colocadas a lo largo de su camino hacia la posada. Encima de cada uno había una escultura grotesca de un cráneo humano, con sus cuencas brillando con una luz peculiar. Se mezcló bien en medio de la densa y omnipresente penumbra de las llanuras. La carta decía que debía seguir a esos, dijo el mensajero. En una segunda mirada, fue claro ver que los postes formaban una especie de camino que conducía a la distancia. Oí, ¿es realmente tan fácil? Pensé que la posada quería probar aventureros o algo así. Preguntó uno del grupo. La mensajera sacudió la cabeza. Aparentemente, esto fue preparado por mi bien. Ah, entonces quizás esto ayude a combatir a los muertos vivientes. Uno de los clérigos allí observó. El grupo en general se encogió de hombros. Siguieron las instrucciones y siguieron el camino iluminado, siempre hacia la luna roja. Ningún enemigo vino a acosarlos en el camino. Después de un rato llegaron al final del camino en la parte inferior de una colina, donde podían espiar fácilmente la posada que se había construido en la cima. Una mujer estaba parada allí, inclinándose ante todos cuando llegaron. Les damos la bienvenida a todos ustedes, queridos mensajeros del gremio de aventureros, sonó la voz de la mujer. La mujer estaba pálida y hermosa, haciendo que muchos se maravillarán de su apariencia de otro mundo. ¿Eres Lady Catarina? Preguntó uno de ellos. La mujer negó con la cabeza. No, simplemente uno de sus empleados. Empleados. Tenía que vigilar aquí y luego guiarte adentro para conocerla. Entendido, dijo el mensajero. Gracias. La ruta principal, que presenta el guantelete, se ha desactivado para su conveniencia, dijo la mujer. Por favor sígame. Y aquí pensé que tendríamos la oportunidad de demostrar nuestro temple. Más tarde, tal vez, se quejó el mensajero. Un poco molesto, sus nervios ya estaban nerviosos después de atravesar las llanuras de Katseasi, y también había que considerar un viaje de regreso. Recuerda, esta es una misión importante para el gremio.
El empleado no hizo ningún comentario sobre el intercambio y, en cambio, continuó guiándolos hacia la posada. Bueno, lo estaré, dijo un aventurero, una vez que habían cruzado las puertas. Bienvenido a la Luna Roja, dijo el empleado. La mensajera y su escolta se sorprendieron de lo que vieron allí. Era alegre sin ser demasiado llamativo, el ambiente festivo sin ser demasiado estridente, los muebles eran elegantes sin ser demasiado pretencioso. Alcanzó un extraño equilibrio entre una taberna durante las horas felices y un baile de primera clase en la casa de un noble. La mensajera apartó los ojos del esplendor lo suficiente como para preguntar: ¿se han hecho los arreglos para ellos? El empleado hizo una reverencia. Sí. Una noche de alojamiento ha sido preparada. ¿Les gustaría refrescarse? Ella se dirigió a los aventureros. El grupo respondió en voz alta y alegre afirmativa. Recuerde que es solo una noche, les recordó el mensajero, cuando otro empleado se acercó para guiar al grupo a sus lugares. Lady Catarina te espera, dijo el empleado, volviéndose hacia ella. Por favor, ven conmigo. Subieron un tramo de escaleras, a otro piso que no era menos espléndido que el de abajo. Luego bajaron a un pasillo lateral, que conducía a una puerta de aspecto impresionante pintada en ébano. El empleado llamó una vez. Lady Catarina. El enviado del gremio ha venido. Envíala, fue la respuesta. Las historias de la belleza del propietario ciertamente no fueron exageradas. Sus ojos eran de un brillante brillo escarlata, brillando como rubíes. Su piel era pálida como la superficie de la luna, sus rizos rubios brillantes y ricos. Ella exudaba una solemne majestad que parecía sugerir algo aún más misterioso bajo la superficie. Se sentó detrás de una mesa alta de caoba, y sobre su superficie había un recuento de su trabajo ocupado. Saludos, Lady Catarina, dijo el mensajero. Dios mío, ¿no eres una cosita linda? Dijo la dama, con una amplia sonrisa. Todos los elfos son tan bonitos. Los ojos del mensajero se abrieron. ¿Como ella? Pensó salvajemente antes de calmar su expresión. El pequeño encanto en su rostro, un glamour que ocultaba partes de su apariencia, se desvaneció para revelar las orejas puntiagudas de un tipo elfo. Ya veo. Ciertamente eres formidable, mi señora. La sonrisa de Catarina solo se ensanchó, antes de señalar perezosamente hacia una de las sillas. Ella le dio las gracias y se sentó allí. Era uno de los miembros más antiguos del gremio, y ya había vivido una vida larga, como el resto de su raza. En cierto modo, era una aventurera retirada y había elegido retirarse a un puesto acogedor como administradora menor en el gremio en lugar de ascender a un puesto alto como guildmaster. Sin embargo, Ainsak era consciente de su verdadera naturaleza, razón por la cual se le dio esta tarea. No había nadie más en quien pudiera confiar con algo tan importante. También sería el miembro de más alto nivel del gremio que observaría e investigaría la posada, cuando pudiera. No era una simple mensajera, sino una representante real que tenía la influencia para influir en las decisiones del gremio. En todos sus años, el mensajero no había visto nada parecido a Lady Catarina. El instinto le gritó que había algo extraño en todo, pero su devoción a su deber la mantuvo firme. Te ofrecería un refrigerio, pero algo me dice que deseas desesperadamente continuar la discusión primero, dijo Catarina, encogiéndose de hombros. Bueno, continúa. ¿Qué quiere el gran e inspirador gremio de aventureros con mi humilde negocio? Ella cuadró los hombros, frunció los labios y comenzó las negociaciones. El objetivo aquí era atraer a Catarina para que hiciera su posada afiliada al gremio. Las principales razones de tal movimiento, por supuesto, era vigilar un elemento que era muy relevante para los intereses del gremio. Esto evitaría que las influencias adversas se propaguen a cualquier país, lo que podría desestabilizar las relaciones del gremio con las diversas naciones. El gremio había hecho bien hasta ahora en general al mantenerse alejado de la política, y castigó estrictamente a aquellos que dejaron de lado su mandato de aventura por esta o aquella causa, no importa cuán justo. Para endulzar el acuerdo, el gremio acordaría un monopolio en la publicidad de la Luna Roja en todos los rincones del mundo conocido, incluso para la teocracia Slaine. Eso resultaría en grandes ganancias para la dama y su pequeña posada de maravillas, si esa fuera su inclinación.
Y si no era oro, entonces había notoriedad y fama, ya que incluso ahora los juglares ya estaban cantando en la posada. Con esto su nombre definitivamente sería inmortalizado. Estas cosas que ofrece son muchas, y para algunas incluso pueden ser tentadoras, dijo Catarina. Se recostó en la silla y sacudió la cabeza. Pero desafortunadamente, no necesito esas cosas. La posada tiene todo lo que necesita y puede obtener lo que necesite sin la ayuda del gremio de aventureros. Ni siquiera necesita la ayuda de ninguno de los reinos. ¿Qué debo hacer? Llama a esto, un filántropo. Soy simplemente un filántropo, siguiendo la voluntad de un poder superior. ¿Un poder superior? ¿Fue un culto? Pensó. No de la forma en que lo entenderías, dijo Catarina. Sin embargo, aún sería bueno tener en papel la Luna Roja, afiliada al gremio. Solo un título, y nada más, por supuesto. El gremio no debe tener voz en la administración de esta posada, ni puede transformarse en algo más de lo que quiero que sea. Sí, ese compromiso puede funcionar, por lo que hace aceptar. Todavía no. Tendré que pensarlo un poco más, y tal vez te permita ver el funcionamiento interno de mi posada con más detalle. Te veré mañana. ¿Será agradable? Yo, reconociendo la clara señal de despido, la mensajera agitó las cejas y asintió. Ella no tenía el poder de presionar por más. Se levantó y le hizo una reverencia a Lady Catarina antes de irse. Tan pronto como se cerró la puerta, la mesa y las sillas desaparecieron, junto con el resto del mobiliario. La habitación se convirtió en una habitación monótona, con aspecto de mazmorra, con una sola ventana solitaria a la parrilla, a través de la cual entraba el aire árido de las llanuras. La silla sobre la que se sentaba Catarina se transformó en una masa gris, antes de transformarse en un cuerpo grande y musculoso. Su ropa también se disipó, revelando que había estado sentada desnuda todo el tiempo. Entre sus muslos se alzaba una torre de carne que contrastaba con su piel pálida, de tal longitud que podía atravesarla fácilmente. Sanma, eso fue simplemente perfecto, gimió Catarina, Shaltear. Estaba vestida con la forma madura que le había dado este mismo ser aquí. En los últimos minutos de la negociación, ella había estado frotando su coño desnudo contra la barra de Ainz que estaba oculta a la vista del mensajero. Ella había tratado desesperadamente de mantener una cara seria durante las negociaciones, todo mientras Ainz había empujado hacia arriba y hacia abajo, estimulando sus redes con su carne caliente. Sus manos también continuaron acariciando sus pezones y acariciando sus costados, provocándola hasta el borde de la excitación y el orgasmo. Eso fue, está bien, mi señor. Ainz gruñó. Eso fue aceptable. Es bueno verte seguir órdenes. Jan. Chilló, mientras Ainz pellizcaba sus pezones a la vez. Cualquier cosa para mi señor, por favor, ven, reclámame al fin, muéstrame tu favor. Tengo algunas cosas para ti, dijo. Estas son baratijas de perro roncino. Creo que él hubiera querido que las tuvieras, si pudiera verte ahora. De perro roncino Sanma. Oh, sería un honor para mi señor, respiró Shaltear. El primero era un espejo que tenía la capacidad de convocar a un demonio espejo, una criatura de bajo nivel que podía perseguir espejos y otras superficies reflectantes. En Yggdrasil, el objeto era bueno para confundir a los jugadores a quienes se les impedía o no poseían hechizos de adivinación. Cualquier armadura suya se consideraba una superficie reflectante que el demonio usaría para atacarlos. Por lo tanto, el demonio los atormentaría, impidiéndoles actuar o lanzar hechizos y demás. En este mundo, descubrió que se podía ordenar al demonio que realizara un trabajo muy delicado, como espiar, que se adaptaría muy bien a las órdenes actuales de Shaltear. El segundo artículo era un chal de protección. Era un artículo de moda con propiedades defensivas, que Perro Roncino había estado reservando para su proyecto de crear una escuela mágica en Nazarik llena de chicas lindas. Cuando eso no se materializó, el chal le había sido entregado a Ainz, y ahora Ainz lo envolvió alrededor de Shaltear, lo que prestó un delicioso contraste con su desnudez. Oh, mi eterno agradecimiento, mi señor. Dijo Shaltear. Voy a atesorar esto siempre. Me alegro, dijo Ainz. Dicho eso, has estado buscando esto durante mucho tiempo, ¿no? Ahora para recompensarte.
¿Sí? Shaltear gritó alegremente. Se besaron profundamente, descuidadamente y con fuerza, sus lenguas se lanzaron a la boca del otro, bailaron alrededor, su saliva se mezcló libremente. Shalter gimió directamente en su boca, cada torcedura y arrollamiento de sus lenguas entrelazadas surgían cada vez más de su garganta. Ainz peinó sus rizos rubios platino con una mano, mientras acaricia sus pechos turgentes con el otro. Él le mordisqueó las orejas, lamió su cuello y le plantó mordiscos de amor por todas partes, pasando a sus clavículas, luego a sus alegres pezones para morder y pasarle la lengua por los pezones. Parecía que a Shaltear le encantaba que lo marcaran así, amaba todos los pequeños y tiernos adornos que agregaba a sus juegos preliminares. Ainz levantó su cuerpo, por lo que los labios de su coño estaban a la altura de su rostro. Con su cuerpo transformado, era simple usar sus grandes y robustos brazos para moverla. Él separó sus piernas y empujó sus redes contra su rostro. Sus labios inferiores estaban llenos e hinchados, con su clítoris ahora claramente erecto, mientras que el líquido transparente goteaba de su orificio rosa. Él despegó sus capas hasta que la probó directamente, estaba tan húmeda y lista, y cada empuje de su lengua en sus pliegues exprimía un nuevo lote de sus jugos como un limón. Ainz-sama. Ahí. Ahí mismo. Aan. Aan. Sus dedos de los pies se retorcieron, sus extremidades se agitaron mientras sus caderas intentaban desesperadamente escapar de su implacable lamida, pero él la mantuvo firmemente en su lugar, encerrándola en este dulce infierno de placer cada vez mayor. Su hermoso rostro estaba arrugado, como si sufriera dolor, pero, por supuesto, era todo un placer morderse los labios mientras él continuaba lamiendo, chupando y mordiendo con un ritmo e intensidad cada vez mayores. MMMNNN. Ah. Coming. Coming. Ella gritó, sus aullidos resonando en este pequeño espacio. Todo su cuerpo se estremeció cuando su clímax la tomó, su rostro pálido y encantador completamente superado en un tono rojo. Luego Shaltear procedió a lamer su polla erecta hacia arriba y hacia abajo y alrededor, usando su lengua ágil para moverla hábilmente y darle a su longitud un buen torno de saliva. Su técnica de lengua era sin duda novedosa, lo que hizo que Ainz gruñera para manejar las sacudidas de placer que le permitía su chupar. Luego lo atravesó, empujando las 10 pulgadas directamente en su linda y apretada garganta. Ella chupó de la base a la punta, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo, luego tomó sus bolas con la mano. Luego, con las lágrimas burbujeando en sus ojos, apretó los labios con fuerza sobre él y le permitió que entrara y saliera de su garganta, causando que muchos riachuelos de saliva y lágrimas cayeran por su barbilla. Su flexibilidad era increíble, y ella tarareaba en el fondo de su garganta, creando una ligera vibración en su boca que aumentaba el placer. Ella engulló y chupó su longitud con tanta atención y adoración que hizo que Ainz se frotara la cabeza como un gato. El gato ronroneó. Sus ojos se arrugaron de placer. Sin embargo, en esta posición, a Ainz le resultó fácil agarrar firmemente los costados de su cabeza, luego empujó hacia arriba con sus caderas, forzando su polla en su garganta con golpes vigorosos. Ella gimió y se quejó, pero no protestó. De hecho, la constante lamida de su lengua dentro de su boca burbujeante continuó, provocando hasta el último placer para Ainz. Luego reorganizó su posición, forzándola al suelo antes de golpearla con cada onza de su musculoso cuerpo. Ella aulló en aprobación, aunque su voz permaneció amortiguada por 10 pulgadas de carne. Él usó esta posición para correrse, forzando a los galones de su semen a correr directamente por su garganta y aterrizar directamente en su intestino. Ainz sintió los débiles pinchazos de sus colmillos agarrándolo ligeramente, lo que solo aumentó la emoción de la estimulación, aunque Shaltear nunca rompió la piel aún no necesitaban otro juego previo. Él se sumergió en su coño mojado y retorcido sin dudarlo, y comenzó a follar su cuerpo con la máxima potencia desde el principio. Parecía gustarle mucho, a juzgar por la forma en que su coño se apretó alrededor de su longitud, sujetándolo con fuerza y negándose a dejarlo ir. Entonces Ainz la obligó, golpeando su coño con todo lo que tenía. Su cuerpo sexy, aunque llamado maduro por los efectos del objeto, seguía siendo delicado y delgado como una ninfa del bosque, lo que despertó las pasiones de Ainz sin fin.
Y, por supuesto, su viejo amigo debe haberla construido exactamente para el sexo, ya que su cuerpo correspondía a cada acto con tanta facilidad que podría haber sido aterrador si no hubiera tenido más experiencia en el sexo. Su cuerpo era ágil y sexy, sus pechos tenían orbes perfectamente formados, sus labios vaginales lo abrazaban como si tuviera su propia mente. Cuando la golpeó en el culo, ella chilló y su coño lo apretó más fuerte. Cuando él agarró su cuello y la estranguló ligeramente, sus jugos cayeron goteando por sus muslos, cubriendo sus entrepiernas unidas generosamente. Cuando él mordió su cuerpo, dejando marcas en toda su piel que antes era intachable, ella lo abrazó con más fuerza para sí misma, su cuerpo como una jaula depredadora que solo existía para atrapar a la presa. Más grande. Ella exhaló, entre sus gemidos quejumbrosos. Él lo obligó, su polla se alargó, su circunferencia se ensanchó, hasta que fue como un taladro que se derrumba a través de sus estrechos recovecos, ensanchando su coño hasta que se abrió. Más rápido. Ella exclamó. Él obedeció una vez más, y le clavó el culo con toda la fuerza de un toro que cargaba, y haciendo abolladuras y grietas en el suelo. Su resistencia como NPC fue lo único que evitó que sus caderas fueran aplastadas y pegadas. Dámelo. Ella aulló, y él la atravesó tan profundo como pudo y vino, disparando su esperma en grandes y alucinantes chorros hasta que la llenó gradualmente, lo suficiente como para dejar un bulto visible en su ombligo, que luego enchufó con su polla para que nada pudiera salir. La llevó en su camino, levantándola sobre sus extremidades como un trozo de carne empalado en un palo, su vientre distendido como si estuviera embarazada, su cuerpo flojo y resbaladizo con jugos. Entonces se le ocurrió una idea a Ainz, un plan tan cruel que sonrió. Recordó los tiempos anteriores cuando había follado a sus NPC, allí mismo en el gremio de aventureros. Y ahora aquí había otra oportunidad. Él consiguió algunas esposas, luego encadenó las manos de Shaltear juntas sobre su cabeza. Luego la sacó de la habitación, atravesó los pasillos y se dirigió a la bulliciosa zona principal de la Luna Roja. Ni el aventurero ni el secuaz de Nazarik vieron la forma en que había caminado, como una araña, hasta el techo hasta que encontró un andamio desde donde colgaba las ataduras de Shaltear. Allí estaba ella, suspendida del techo como un candelabro humano, desnuda para que todos la vieran, su coño goteaba esperma y jugos en grandes cantidades, no es que pudieran ver nada, y las gotas se perdieron en la fiesta de abajo. No es que le importara si algo caía en alguna bebida o comida en el momento, y por supuesto, Shaltear estaba aún más excitada por la situación. Luego, por medio de transformaciones bestiales, también se aferró al techo y extendió las piernas de Shaltear antes de perforarla una vez más con su polla. Él la golpeó como antes, y Shaltear correspondió al trabajar sus caderas hacia atrás, ya que ambos amantes aumentaron su ritmo hasta el punto de que su coño estaba positivamente brotando una vez más, goteando jugos frescos y calientes en el piso de abajo. Él acarició su clítoris, sus caderas, sus tetas, todo para sacar sus gritos que no se escucharon. Después de correrse una vez, él se retiró, luego metió su polla resbaladiza entre sus nalgas y buscó refugio en su entrada trasera. Ainz no necesitaba ver la expresión de su rostro, ni la forma en que movía su trasero de manera tentadora, para saber que estaba más que lista, y él la empujó por el culo, chocando contra sus paredes anales de la misma manera frenética que folló. Su coño el gilipollas de Shaltear era tan encantador como cualquier parte de ella, y Ainz se encontró corriendo en muy poco tiempo, extendiendo el color de su semilla en sus intestinos convulsionados. Después de que terminó, con mucho cuidado salió de su trasero. Él separó sus nalgas, y observó cómo su semen exudaba lentamente de su enorme ano. Le arrancó una porción del dedo y la hizo chuparla, que ella lamió ansiosamente como si fuera una dulce crema pastelera. No había terminado. Consiguió varios puños de cadena más y luego extendió las piernas de Shaltear lo suficiente como para que sus agujeros bien usados literalmente se quedaran sin aliento en el bullicio de abajo. Él aseguró sus tobillos mientras ella estaba atrapada de esta manera, haciéndola parecer una caricatura lasciva de una mujer con las piernas abiertas talladas en el techo de la posada. Sujetada de esta manera, Shaltear no podía hacer nada más que gritar, su cuerpo se retorcía de un lado a otro mientras la maltrataba una vez más.
Él la folló lo suficientemente fuerte, su espalda formó una forma perfectamente curva sobre el techo, su rostro estaba flojo y babeando por el placer constante y pervertido que le daba. Si no fuera por sus ilusiones, todo el maldito lugar levantaría la vista para preguntarse por el ruido y vería con absoluta sorpresa la escena libertina que ocurre justo arriba, de la luna roja. La sensual dueña que disfrutaba entre las luces de su establecimiento en toda su gloria desnuda, siendo devastada en todos los agujeros posibles por la que ella llamaba maestra. Fue completamente impresionante, llenándolo con una sensación de superioridad a todos los de abajo, que esta pervertida y retorcida puta de vampiro arrojó todas sus inhibiciones solo para él. Shaltear, el poderoso guardián del piso de Nazarik, escupió en su polla repetidamente. Después de mucho tiempo, finalmente se había unido a su establo de conquistas, y no podía estar más feliz aún después de llenar todos sus agujeros por última vez. Ainz decidió dejarla enredada en el techo, como una araña que deja a su presa en la red para más tarde. Shaltear, inmovilizada, pasó casi toda la noche bajo su glamour, su sudor y jugos constantemente goteando y haciendo que los clientes a veces levantaran la vista y se preguntaran si había una fuga en el techo. Todo el tiempo, Ainz la observaba mientras probaba la buena comida que se servía en la posada, disfrutando la vista de su tormento como un conocedor de la depravación. Y a juzgar por la mirada alegre en su rostro, disfrutaba cada segundo uno madre y la madre de Laquius chasqueó los dedos. No querida, suficiente. No lo tendré. Ciertamente aprecio tu amistad con mi hija, pero sobre esto tengo que poner mi pie. Se cruzó de brazos y se plantó justo enfrente de Albedo. Mi hija tendrá un vestido de Rowan para su boda, y eso es todo. El sastre que había sido nombrado se hizo a un lado, parecía incómodo y no parecía dispuesto a entrar en la fila que había estallado en la casa de Aindra. Albedo sonrió. Había muchas cosas que quería decir y hacer a este mortal ladrido, pero eligió ser diplomática sobre todo. Ella levantó las manos, con la palma hacia afuera, de una manera suave. Paz, señora. Solo quería expresar mi gratitud a mi querida amiga brindándole algo que esté en mi poder dar. Y depende totalmente de ella si desea conservarlo o no. De todos modos, deje que Laquius medirme. Pero, por favor, permíteme esta pequeña amabilidad, porque solo estoy trabajando para la felicidad máxima de mi querido amigo. Su tono servil y conciliador la asqueó y casi la hizo vomitar, pero al menos calmó un poco a la madre. Ella resopló y sacudió la cabeza, y luego dijo, muy bien. Al menos te concederemos eso. Bueno, adelante. Por favor, muéstranos este vestido que has comprado para mi bebé. Aunque dudo bastante de su eficacia, añadió en un tono bajo. Sonriendo, Albedo ignoró todo eso mientras se dirigía a la otra habitación y recuperaba el vestido de novia que Yuri Alpa había estado preparando. La criada lo había atado a un maniquí en secreto para mostrar sus cualidades. Cuando salió de la puerta con el maniquí en la punta del pie, todas las mandíbulas cayeron, incluida la del sastre. Este último tal vez se sorprendió por el arte y la artesanía que demostró el vestido de novia blanco que Albedo llevó a cabo. Mientras que las expresiones de Laquius y su madre fueron más sorpresa e incredulidad de que algo tan hermoso hubiera cruzado sus miradas. Era un conjunto largo de una pieza con una falda acampanada en forma para ajustarse y acentuar las esbeltas características del maniquí, junto con mangas largas semitransparentes con hermosos y adornados diseños de encaje. Su superficie estaba decorada con preciosas lentejuelas y cuentas, que brillaban como piedras preciosas en la playa bajo la luz y que formaban un patrón encantador pero indiscernible que era un festín para los ojos. Y luego, debajo de la falda, apenas revelada por la hendidura de la pierna alta que estaba presente, estaba el par de calzado de boda con forma de bota, con tacones dorados. Incluso Laquius parecía hipnotizada, y tenía poca o ninguna experiencia en vestidos de novia. Recordó, en cierto momento de su pasado, que una vez había fantaseado con el vestido perfecto para su boda, antes de que la vida de aventura la tomara. Y ahora no sabía si este era el perfecto, pero era lo suficientemente perfecto para ella. Querida, su madre jadeó. Fue hecho a lo largo de los diseños de mi tierra natal, dijo Albedo en un acento. Bueno, era de la patria de la que provenía su amor, ya que había sido algo sellado dentro del tesoro por sus amigos, los otros seres supremos.
Tenía que admitir ante algunos pequeños celos que algo así debía ser utilizado por un simple mortal, si no fuera por el hecho de que había cosas aún más bellas allí, cosas que ella misma usaría en el futuro. El sastre se echó a llorar por alguna razón. Ignorando eso, favoreció a Laquius con su brillante sonrisa. Bueno entonces, ¿será esto, Laquius querido? ¿Qué piensas?